Pues como Johnny ha mencionado en su oración, pues Miguel hoy está predicando en la iglesia de Esbeitia, así que podemos estar orando que sea de bendición tanto para él como para la iglesia ahí, estos hermanos en Cristo. Y hoy aquí en Videa pues vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones sobre qué es una iglesia saludable. Ya llevamos un tiempo ya viendo diferentes características de una iglesia saludable y hoy en concreto queremos considerar la característica del liderazgo bíblico, el liderazgo bíblico. Pero antes de llegar a este tema, de manera introductoria, pues me gustaría mencionar y recordarnos quiénes somos como iglesia. Al final, nuestro deseo en nuestro corazón es que seamos una iglesia centrada en el Evangelio de Cristo y en la suficiencia de las Escrituras, cuyo propósito es glorificar a Dios. ¿Pero de qué manera? Predicando su palabra, creciendo en comunidad y viviendo en su misión. Es nuestro deseo como iglesia local. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a glorificar a Dios con nuestras vidas y como iglesia local? Pues con estos valores de predicar su palabra. Porque al final la palabra de Dios es el fundamento de todo, la autoridad de todo lo que creemos y hacemos. Creemos que la palabra es suficiente para conocer a Dios y es confiable para la vida y la piedad. Es que al final la palabra de Dios revela su santidad y también nuestra pecaminosidad y nos apunta a ver la gloriosa obra redentora de Jesucristo. Y es por eso que queremos proclamar fielmente el Evangelio de la gracia a través de la predicación expositiva. Pero no solamente queremos predicar la palabra de Dios, sino queremos crecer en base a esas verdades, crecer en el contexto de comunidad, una comunidad que crece en amor a Jesús y a su iglesia, una comunidad que crece en santidad, una comunidad que vive conforme a la palabra de Dios. Al final queremos ser una comunidad que refleja el poder del Evangelio. Queremos ser personas apasionadas por la gloria de Dios. Entonces, mientras que vamos creciendo y madurando en la fe, queremos vivir en su misión, en la misión de Dios. Somos al final motivados a vivir en su misión porque hay personas que aún no glorifican a Dios con sus vidas. Y Dios quiere que las personas de entre todas las naciones le adoren. Entonces es por eso que participamos activamente en su misión, viviendo en obediencia a Él y haciendo discípulos a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. Hasta el día en que todos los pueblos se reúnan como un solo pueblo para dar gloria a Dios por medio de Cristo. Al final este es el propósito final, la misión de Dios. Entonces hoy, mientras que consideramos en cuanto a una iglesia saludable que debe tener un liderazgo bíblico, queremos preguntarnos, vale, pues hablando del liderazgo, algo que incluso hoy en día es controversial, ¿cómo debe ser el gobierno y el liderazgo de la iglesia local? ¿Cómo debe la iglesia tomar decisiones? ¿Qué hacen los pastores? Pero también qué responsabilidad tienen los miembros de la iglesia. Aquí en Iglesia Videa Donostia creemos que la iglesia debe ser gobernada congregacionalmente. Entonces empezamos con el Señor Jesucristo bajo su señorío y mediante la autoridad de la palabra de Dios. Hay miembros que eligen pastores para liderar y guiarlos. Y luego vemos que esos miembros se someten al liderazgo de pastores, no porque los pastores sean mejores, sino porque los pastores son llamados a guiar, liderar y capacitar a los miembros para hacer el ministerio y crecer en madurez espiritual y unidad. Entonces, como ha dicho alguno,
cada iglesia local debería ser regida por Jesucristo, gobernada por sus miembros, liderada por sus pastores y servida por sus diáconos. En esta mañana queremos considerar un sistema de gobierno en el contexto de la iglesia local que se llama congregacionalismo guiado por pastores. ¿Vale? Congregacionalismo guiado por pastores. Donde vamos a profundizar en esta realidad de que empezamos con Cristo, la cabeza es Cristo. Y somos muchos miembros en un solo cuerpo, como vimos incluso la semana pasada en 1 Corintios 12:12. Y Dios también ha dado dos oficios específicos a la iglesia, tanto los pastores, que es un oficio más bien de liderazgo y enseñanza, como el oficio de diáconos, un oficio de servicio. Entonces, queremos empezar con esta gran idea, ¿vale? De que empezamos con Cristo y bajo su señorío tenemos pastores que dirigen y guían a la iglesia, tenemos a diáconos que sirven a la iglesia para que los miembros hagan el ministerio de la iglesia. Entonces, la visión de todo esto es que todos estamos trabajando juntos para la extensión del reino de Dios y para que Cristo sea glorificado. Al final queremos ver en esta mañana cómo todos los miembros son llamados a proteger el evangelio. Entonces, hablando del liderazgo bíblico, al final estamos hablando de un sistema de gobierno en el que los miembros son guiados y capacitados por los pastores, pero precisamente para que cada miembro crezca en madurez espiritual y haga su propio trabajo de ayudar en la extensión del evangelio para la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer ahora en Efesios 4, 11 al 16, y dice así la palabra del Señor. Y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Venga, vamos a orar y seguir profundizando en este tema. Dios, ayúdanos a contemplar la belleza que tú has escogido para que haya una estructura de gobierno en la iglesia donde hay orden, donde podemos huir del caos, pero orden bajo tu señorío y bajo tu autoridad, Señor. Así que ayúdanos a meditar sobre estas verdades y ver cómo se relacionan los pastores con los miembros de la iglesia y para qué es todo esto, Señor. Sobre todo pedimos que nos ayudes porque entendemos que vivimos en un mundo caído donde la autoridad ha sido manchada por nuestro propio pecado, Señor. Así que ayúdanos a meditar en estas verdades. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues podemos considerar tantos malos ejemplos de la autoridad en un mundo caído. Podemos considerar el uso corrupto de la autoridad para conseguir lo que uno quiera, el poder, la corrupción, la autoridad para mi propio bien. O podemos también considerar una buena autoridad que busca el bien del prójimo, autoridad que se someta a la verdad de Jesús,
una autoridad que se basa en un amor sacrificial. Pues antes de seguir profundizando en nuestro pasaje, me gustaría reconocer que obviamente existen diferentes sistemas de gobierno en el contexto de la iglesia local. Podemos pensar incluso en la iglesia católica, donde el papa es el figura top de todo. O también en las iglesias evangélicas es muy común y muy frecuente que hay un solo pastor. En nuestra iglesia afirmamos una enseñanza bíblica de que debe haber una pluralidad de pastores, es decir, más de un solo pastor para el propio bien de la iglesia. O incluso podemos considerar un sistema de gobierno en lo cual las iglesias, pues, no sé si es muy común, pero tengo entendido que a veces hay iglesias que no siquiera ni tienen ningún pastor porque dicen, mira, como todos tenemos el Espíritu Santo, como todos somos iguales en Cristo, y obviamente debemos afirmar que todo cristiano tiene el Espíritu Santo, que todos somos iguales en Cristo. Pero para nada debemos rechazar los principios bíblicos de ver la importancia del rol bíblico del oficio de pastores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay, creo que, dos extremos. Hay un extremo en lo cual la congregación o los miembros no se dejan gobernar. Más bien buscan su propia comodidad o sus propias preferencias, donde al final las personas acaban teniendo la autoridad. O quizás un grupo específico dentro de la iglesia con mucha influencia. Incluso en esta situación lo que puede pasar es que el pastor incluso tiene miedo de predicar la verdad por temor a los hombres que van a pensar de él. O podemos considerar también el otro extremo, donde hay un solo pastor que tiene toda la autoridad, pero es una autoridad desmedida, porque supuestamente este pastor es el ungido de Dios. Todo lo que dice es la verdad y no puede equivocarse porque es un hombre de Dios. Pues obviamente nuestro deseo es buscar un equilibrio entre esos dos extremos y preguntarnos si al final en nuestra iglesia, si la palabra de Dios tiene la autoridad o si las personas tienen la autoridad. Es que lo que queremos ver en esta mañana es que la iglesia necesita a pastores fieles y también miembros fieles. Entonces, tenemos que empezar con algunas definiciones para estar de acuerdo en lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender que hay el concepto de la iglesia universal, es decir, todos cristianos en todo tiempo y lugar. Pero también vemos en las Escrituras el concepto de lo que es la iglesia local. Al final es un grupo de cristianos bautizados que se reúnen regularmente. ¿Para qué? Para adorar a Dios a través de la predicación de la palabra y la celebración de las ordenanzas de Cristo, es decir, el bautismo, la cena del Señor, que se comprometen a cuidarse unos a otros. Esto es lo que es una iglesia local. Entonces, ¿quiénes son los pastores? No vamos a profundizar en todos los requisitos de lo que son los pastores, ya que vimos esto en 1 de Timoteo cuando estuvimos predicando a través de ese libro. Pero podemos recordar que el oficio de pastor es un oficio sobre todo de liderazgo y enseñanza. Es decir, que los pastores lideran y guían a la iglesia a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, y también se dedican a la oración por los miembros. Entonces, como iglesia creemos y enseñamos que los pastores son hombres calificados según los requisitos bíblicos, que esos hombres son llamados por Dios y afirmados por los miembros de la iglesia, y sobre todo son reconocidos por su carácter piadoso. Y vemos también que deben ser aptos para enseñar las Escrituras. Podemos considerar rápidamente quiénes son los diáconos, aunque no vamos a hablar mucho de los diáconos en esta mañana, pero es más bien un oficio de servicio. Si los pastores predican y enseñan la palabra, pues los diáconos son
siervos para la iglesia, para el servicio y bien de la iglesia local. Entonces también creemos y enseñamos que los diáconos son hombres y mujeres de buen testimonio, también reconocidos por su carácter piadoso y su disposición a servir las necesidades de la iglesia. Entonces, llegamos a los miembros. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia local? Tenemos que reconocer que obviamente no toda persona forma parte de la iglesia. Obviamente cualquier persona puede visitar y asistir a un culto dominical o incluso venir a un grupo de hogar, pero hay que tener claro que no toda persona que viene a la iglesia es cristiano, quizás no ha nacido de nuevo. Entonces como base mínima hay que entender el Evangelio y creer en la suficiencia de Cristo para unirse a la iglesia. Hablamos del arrepentimiento y la fe. Y luego viene el bautismo y pues se añade a la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de los miembros de la iglesia, estamos hablando en primer lugar de personas cristianas, es decir, redimidas por Cristo, creyentes bautizados, comprometidos con una iglesia local en concreto. Y con esto empezamos a profundizar en lo que tenemos aquí de parte de Pablo en Efesios 4, versículo 11. Los líderes en la iglesia, específicamente los pastores. Dice en versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo mismo constituyó a unos. Empieza con apóstoles y profetas. Sabemos que Dios habló por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El significado literal de apóstol es simplemente uno enviado, pero hay que entender que en un sentido muy estricto apóstol con A mayúscula, es un término reservado para los 12 discípulos que Jesús mismo escogió y luego a Pablo. Pero en un sentido más amplio podemos recordar y entender que apóstol se refiere a básicamente un misionero, uno que es enviado para proclamar el Evangelio de Cristo. También Pablo menciona aquí los profetas. Sabemos que Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios en la historia habló por medio de los apóstoles y profetas, pero curiosamente todos los que venimos después estamos construyendo sobre el fundamento que ya ha sido establecido. Anteriormente en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces podemos recordar la función de los apóstoles y los profetas. Los profetas representaban la voz de Dios para el pueblo de Dios. Básicamente revelaban la voluntad de Dios a su pueblo, una revelación directa de parte de Dios. Pero curiosamente hoy en día no sigue habiendo el oficio de apóstol ni profeta, porque ya tenemos la revelación de Dios completa, el canon de las Escrituras está cerrado. Entonces, ¿cómo se ve el don apostólico y el don de la profecía hoy en día? Pues no a través de nuevas revelaciones, sino abriendo la Biblia y exhortando y animando a personas con la palabra de Dios. Es decir, que cuando un pastor expone la palabra de Dios es una función de alguna manera profética en el sentido de que sigue revelando la voluntad de Dios. Entonces, otros oficios de enseñanza que sí hay hoy en día son evangelistas, pastores y maestros. Cuando dice aquí pastores, estamos hablando de obispos, ancianos, pastores. Son 3 palabras para referirse al mismo oficio. Y tanto los pastores como maestros tienen la necesidad de poder enseñar. Obviamente enseñan, tanto los pastores como maestros. Pero a diferencia de los pastores, un maestro no es
necesariamente llamado a guiar, proteger, cuidar del rebaño como lo es un pastor. Es decir, que tanto los pastores como los maestros enseñan, pero al final uno puede ser maestro sin ser pastor, pero todo pastor debe ser maestro. Dice así en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La importancia de lo que es enseñar fielmente la palabra de Dios. Y tenemos que ver que estos dones han sido dados a la iglesia por Cristo, por gracia, no en base a nuestras habilidades, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen estos pastores? Dice en versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los pastores al final son dados a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. No debemos entender esto de manera como una perfección literal, sino es más bien la idea de crecer en madurez, capacitar a los santos, dice en la Biblia de las Américas. Crecer en madurez espiritual a fin de capacitar a los cristianos. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, al final, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? ¿Solamente los pastores? ¿O todos los miembros que son capacitados gracias a un liderazgo pastoral fiel? Pero no solamente los pastores hacen la obra del ministerio, sino cada miembro debe participar en la obra del ministerio. Entonces, cuando estamos considerando, las responsabilidades de los pastores, ¿qué deben exactamente hacer los pastores? ¿Deben estar en todo ministerio de la iglesia? ¿Deben ser hombres comprometidos con absolutamente todo que tiene que ver con la iglesia local? Pues hay que tener cuidado porque hay un peligro que tanto los pastores como sus propias familias pueden sufrir si están literalmente involucrados en todos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad central de los pastores? Acompañadme a Hechos 6 rápidamente, Hechos 6, 1 al 3, donde vemos que el rol central de los pastores es el ministerio de la palabra y la oración. Dice así en Hechos 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, esto para nada quiere decir que un pastor no puede ayudar en servir a la iglesia, pero la manera principal en la cual los pastores sirven a la iglesia es predicando la palabra de Dios y orando por los miembros. Entonces hay que tener cuidado porque existe un peligro real de cambiar lo importante por lo urgente. Entonces por eso queremos abrazar que los pastores deben enseñar y los miembros sirven y hacen la obra en base a la enseñanza que han recibido. Entonces, yo creo que la idea principal es esta. Cuanto más fielmente los pastores capaciten a los miembros, más se edificará el cuerpo de Cristo y crecerá en madurez espiritual. Cuanto más fielmente los pastores capaciten a los miembros, más se edificará el cuerpo de Cristo y crecerá en madurez espiritual.
Entonces, si hemos hablado de las responsabilidades que tienen los pastores, tenemos que también reflexionar sobre qué responsabilidades tienen los miembros. Citando un libro de Fundamentos Bautistas, dice: la tarea de un miembro de la Iglesia consiste en conocer el Evangelio, apoyar únicamente a los maestros que enseñan el Evangelio verdadero, vivir según el Evangelio en palabras y hechos, y ayudar a otros miembros de la Iglesia a hacer lo mismo, y amar a los no cristianos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Al final, estas son las responsabilidades de cada miembro de la Iglesia: conocer en primer lugar el Evangelio de Cristo, y luego apoyar a los que enseñan fielmente ese Evangelio, vivir según ese Evangelio, discipular y ayudar a otros en base a ese Evangelio, y proclamar ese Evangelio a los que no todavía han confiado en Cristo. Esto se trata al final de un compromiso a servir, edificar y cuidar a cada miembro de la Iglesia. Entonces, si los pastores son necesarios para capacitar a los miembros, pues los miembros son necesarios para hacer el ministerio de Cristo. Entonces, ¿qué implica ser miembro de una iglesia local? Estamos hablando de una responsabilidad muy grande de proteger el Evangelio de Cristo. Si los pastores capacitan a los miembros para edificar a la iglesia, los miembros son los que hacen el ministerio para la edificación de la iglesia. Pero ¿hasta cuándo debe ser edificado este cuerpo de Cristo? Pablo responde esta pregunta en versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un proceso continuo, este lado de la eternidad, de seguir creciendo, seguir madurando en Cristo. Y ves que nuestra unidad, ¿en qué se basa? En las verdades de Cristo, es decir, que queremos seguir creciendo en nuestro conocimiento de quién es Cristo, hasta ser un varón perfecto, una mujer perfecta, a la condición de un hombre maduro, dice en la Biblia de las Américas, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es que cada cristiano vaya creciendo en semejanza a Cristo, en parecer más y más a Cristo. Esta es la meta. Que al final todos crezcamos juntos en comunidad. Pero luego Pablo empieza a hacer un contraste entre esa visión de la madurez espiritual con los que son inmaduros. Dice en versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Al final, el opuesto de un varón perfecto o maduro en Cristo es un niño fluctuante. Podemos decir que la inmadurez espiritual ocurre cuando uno es, en primer lugar, llevado por falsas doctrinas. Cuando uno es decepcionado y llevado por cualquier corriente de nuevas enseñanzas que no están de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Son estas personas que han sido engañadas por hombres que buscan pues manipular y engañar. Algunos incluso utilizan tácticas, obviamente, para manipular la verdad y así desviar a las personas de la verdad, haciéndoles caer en ciertas falsas creencias por la astucia de los hombres. Dice en la Nueva Traducción Viviente, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces,
si vemos un contraste entre lo que es un cristiano maduro o un cristiano inmaduro, podemos reconocer que, vale, en vez de ser engañados por errores y falsas doctrinas, ¿qué debemos hacer? Pues Pablo nos dice en versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo podemos crecer en madurez espiritual? Siguiendo la verdad juntos en amor. Al final esto es una gran invitación porque somos llamados a atesorar la verdad del Evangelio, a hablar de la verdad del Evangelio. ¿Y quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo mismo, el Señor de señores, el pastor de pastores. ¿Cómo es posible esta visión de la madurez espiritual bajo un liderazgo bíblico en la iglesia? ¿Cómo puede haber pastores que enseñan y capacitan a los miembros y miembros que se someten a sus pastores de tal manera que refleja la gloria de Dios? Pues reconociendo que los pastores no son la cabeza, los miembros no son la cabeza, el Papa no es la cabeza, Cristo es la cabeza de su iglesia y bajo el señorío de Jesús, Él ha establecido que la iglesia se edifique a través de pastores que capaciten a los santos, es decir, los cristianos, para la obra del ministerio. ¿Y qué pasa cuando Cristo es la cabeza? ¿Cómo termina nuestro pasaje en versículo 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias Dios por esta visión tan gloriosa de lo que es crecer y madurar en nuestra fe cristiana. ¿De dónde viene el crecimiento? Todo el cuerpo crece cuando Cristo es la cabeza, cuando los miembros se ayudan mutuamente, cuando hay unidad y amor, cuando todos participan en la obra del ministerio, no solamente los pastores, sino cada miembro creciendo y floreciendo, utilizando sus dones para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Al final esto nos hace recordar que al final todo cristiano tiene un llamado del sacerdocio royal, como vemos en 1 de Pedro. En 1 de Pedro 2, ¿acordáis que dice así en versículos 4 y 5, también versículo 9, diciendo, acercándoos a él piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, hablando de Cristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, los cristianos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solamente adquirido por Dios, sino para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo funciona esta relación entre un liderazgo bíblico, donde hay pastores, pero también hay los propios miembros con sus responsabilidades? Pues voy a leer de una cita de su libro Únete a la Iglesia, de Luis David Marín. Y él dice así, los pastores son hermanos en Cristo, llamados a servir liderando a la iglesia bíblicamente. Ellos deben tener un carácter ejemplar, parecido al de Cristo. No debemos temerles o venerarles. Sin embargo, tampoco debemos despreciarles. Más bien, la Biblia enseña que debemos respetar a nuestros hermanos pastores, imitar su forma de vida, honrarlos, sostenerlos financieramente y someternos a ellos siempre y cuando no estén contradiciendo
la Biblia. ¿Y por qué Él ofrece esta perspectiva de esta bella relación entre los pastores y los miembros? No es una visión suya, sino se basa en la Biblia. En Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y más adelante en Hebreos 13, 17, encontramos estas palabras, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo sé que hoy en día esta visión de la sumisión no está de moda de ninguna manera. Pero hay que reconocer que este llamado a la obediencia, a la sumisión, es para nuestro propio bien. Siempre y cuando los pastores están enseñando la palabra de Dios de manera fiel. Y si es así, yo creo que empieza poco a poco a no ser tanto una obligación, sino más bien un gran gozo. Y no sé si habéis fijado cómo habla en Hebreos 13, y no solamente aquí, pero utiliza la frase vuestros pastores. Ahí es donde entendemos que es de gran bendición ser guiados por varios pastores en el contexto de una misma iglesia local, donde los pastores lideran y los miembros se sujetan. Los pastores no son perfectos, pero deben guiar a la iglesia, por lo cual los miembros tienen que humillarse para ser instruidos. Pero obviamente hay que reconocer que la autoridad de los pastores tiene sus límites. Cuando los pastores se someten a Cristo, pues entonces los miembros pueden someterse a los pastores. Pero cuando los pastores se desvían, los miembros deben seguir las Escrituras. Debemos seguir fielmente lo que enseña la palabra de Dios. Entonces los pastores enseñan, pero al final es la responsabilidad de toda la iglesia de proteger esta preciosa verdad del Evangelio de Cristo. Los pastores sí deben predicar fielmente la palabra de Dios, por lo cual los propios miembros tienen la responsabilidad de conocer la palabra de Dios. Como los bereanos en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? Si estás aquí en esta mañana y eres cristiano, has recibido dones de parte de Dios por su gracia para el servicio de Cristo y los demás. Por lo cual el rol de los miembros no es simplemente asistir al culto dominical, escuchar la predicación y luego irse a casa. No, es que todos somos llamados a hacer la obra para la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, sirviendo al Señor de tu propia manera. Sino esta visión se trata de crecer en unidad en Cristo y crecer en humildad bajo la supervisión de los pastores y así para trabajar juntos como iglesia para su gloria. Entonces, si los pastores y los miembros si lo que hacen los pastores y los miembros es realmente para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces esto nos enseña y nos recuerda que hay que pensar menos en nuestras preferencias y más en lo que edifica todo el cuerpo. Hay que pensar menos en nuestro propio reino y más en el reino de Dios. Al final hay que pensar menos en nosotros mismos y más en nuestra familia cristiana, que es la iglesia local.
Entonces, ¿cómo se ve esas responsabilidades y decisiones? Obviamente no estamos hablando de cada decisión que se toma que los pastores tienen que pedir permiso de los miembros. No, los pastores han sido llamados a dirigir la iglesia, la vida cotidiana de la iglesia de cada día, pues planificar, por ejemplo, cuál sería la próxima serie de predicaciones. Pero en cuanto a esas decisiones importantes y significativas, obviamente los propios miembros deben elegir y afirmar los pastores calificados. Los miembros deben elegir y afirmar los diáconos para servir, deben elegir y afirmar los nuevos miembros que se unen a la iglesia. Al final, todas estas decisiones son responsabilidad de los miembros de la iglesia, porque está en juego el testimonio del Evangelio en la comunidad. Entonces, en conclusión, quizás nuestra gran tentación cuando vamos buscando una nueva iglesia es preguntarnos, mira, ¿qué puedo recibir yo en esta iglesia? Cuando realmente creo que hay otra pregunta mejor que es, ¿cómo puedo dar? ¿Qué puedo dar yo en esta iglesia? Porque ya hemos recibido todo lo que necesitamos en Cristo. Entonces, esto es un llamado bien fuerte para mí personalmente como pastor, pero también para ti como miembro, si es tu caso, de esta iglesia local. Reflexionando sobre esta predicación y estas verdades que encontramos en Efesios 4, yo creo que es como corresponde a Miguel y a mí a reflexionar si Dios, ¿estamos siendo realmente fieles con ser este tipo de pastor? Ayúdanos. Reconocemos que no somos hombres perfectos. Pero sí, Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar y liderar esta congregación en específico. Podemos preguntarnos como iglesia cómo podemos también reconocer y afirmar otros pastores en el futuro. Para los miembros de esta iglesia, ¿estás siendo tú este tipo de miembro utilizando tus dones para el servicio del reino de Dios? Yo sé que hay algunos cuantos que somos miembros de esta iglesia local. Entonces quiero que reflexiones en cómo puedes crecer en tus propias responsabilidades. ¿Tú amas a tu iglesia local? ¿Eres fiel en congregarte los domingos? ¿Tú formas parte de algún grupo de hogar donde puedes seguir creciendo? ¿Tú asistes a las reuniones de miembros? ¿Estás elevando una cultura de gracia por encima de mantener las falsas apariencias? Querido miembro, ¿de qué manera estás buscando conocer mejor a los miembros de la iglesia? Y también a los posibles miembros en el futuro. ¿Estás orando unos por otros? Quizás te encuentres aquí en esta mañana y no eres miembro de esta iglesia local. Yo reconozco que debido a la hipocresía que ha habido en la iglesia a lo largo de la historia, a veces es muy fácil caer en el pensamiento de que, mira, yo tengo mi propia vida, tengo la Biblia y tengo a Dios. ¿Para qué necesito la iglesia local? Pero esto es más bien un cristianismo individualista, donde uno no quiere comprometerse con nada. Y yo creo que hay un peligro de intentar vivir la vida cristiana de esta manera individualista, sin unirse a una congregación específica, porque esto no es coherente con el cristianismo bíblico. Es que seguir a Jesús necesariamente implica que le sigamos junto a otros cristianos, por lo cual la vida cristiana debe ser profundamente congregacional. Es decir, que necesitas que otros cristianos se comprometen a cuidarte espiritualmente y los demás también necesitan que te comprometas a cuidar de ellos espiritualmente. Al final, asistir a la iglesia sin hacerse miembro de ella es como intentar
formar parte de una familia sin tener ninguna responsabilidad. Podemos pensar en el ejemplo de, es como ser un jugador de fútbol sin tener ningún equipo. Al final, un compromiso formal entre cristianos trae mucha claridad y al final es un acto de amor hacia los demás. Porque unirnos a una iglesia local es la manera que Dios ha elegido para reflejar la multiforme gracia de Dios, como dice en 1 de Pedro 4, en el mundo. Quizás hay algunos cuantos que no sois ni siquiera cristianos en esta mañana, entonces mucho antes de hablar de la responsabilidad de los pastores y los miembros de una iglesia local, quiero que, si es tu caso, que puedas reflexionar en esta mañana de ver tu necesidad de Cristo, de pertenecer a la iglesia universal por medio del arrepentimiento y fe en esa obra victoriosa de Cristo. Reconocer tu propio pecado, tu propia rebelión contra tu propio Creador, pero ver que en Cristo hay salvación por medio de la fe. Vamos a concluir quizás de manera un poquito diferente esta mañana. Voy a leer nuestro pacto de membresía y esto puede servir de recordatorio si eres miembro de esta iglesia, de ese compromiso que hemos hecho, y si no eres miembro, pues es una manera de escuchar pues el tipo de comunidad que intentamos ser aquí en esta mañana, ¿vale? Nuestro pacto dice así y luego vamos a orar para concluir. Habiendo sido conducidos por la gracia de Dios a arrepentirnos y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, habiendo sido bautizados tras nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estando de acuerdo con la declaración de fe de la Iglesia Videa Donostia, renovamos este pacto los unos con los otros, con mucho gozo y suplicando su gracia, nos comprometemos ante Dios a ser obedientes a la autoridad de las Escrituras con total sumisión y devoción, a ser diligentes en buscar al Señor en oración, lectura bíblica y adoración, a ser fieles en sostener la pureza del Evangelio y la sana doctrina, y procurando mantener la unidad en la verdad, a ser constantes en congregarnos regularmente para adorar a Dios, para edificar a nuestros hermanos, para servir en el ministerio y para practicar fielmente las ordenanzas, a ser amorosos en servirnos unos a otros, perseverando en cuidarnos, animarnos, amonestarnos, perdonarnos y orar unos por otros, a ser humildes al someternos a la iglesia y a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas, incluso cuando nuestros pecados requieran corrección o disciplina, con el propósito de guiarnos al arrepentimiento y restauración, a ser generosos al contribuir ofrendando alegre y regularmente a nuestra iglesia local para el sostenimiento del ministerio y la difusión del Evangelio a todas las naciones, a ser santos en nuestra manera de vivir según los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, renunciando a la impuridad y a los deseos mundanos, arrepintiéndonos cuando pecamos y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para restauración, a ser intencionales en nuestros hogares y en el mundo, educando a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, proclamando fielmente el Evangelio y haciendo discípulos, a ser determinados en caso que nos dejemos de este lugar, a unirnos a otra iglesia en la cual sea posible llevar a cabo el espíritu de este pacto, así como los principios de la palabra de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Oremos. Dios, gracias por el tiempo que tú nos has dado esta mañana para reflexionar sobre la importancia de un liderazgo bíblico, Señor, donde podemos animarnos mutuamente en la fe, donde por tu gracia
los pastores pueden capacitar a los miembros para hacer la obra del ministerio, para la edificación de tu cuerpo, Señor, para que juntos crezcamos en madurez hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.